Si pueden, se puede, Bilingüe. se pueden, vayan abriendo sus Biblias. Estamos ahorita, ¿esta es la tuya? Esta Ah, es ok, la mía. esta es la mía. Este, Vayan abriendo sus Biblias, o sea, nada más abriéndolas, no les voy a dar un pasaje todavía, pero quiero que continuemos con lo que estábamos viendo la vez pasada. Pues la vez pasada estábamos hablando de cómo es que Jesucristo es el único mediador, ¿sí? Entonces, para comenzar la vez pasada, les empecé a nombrar, hay una gran cantidad de visiones que podemos tener nosotros de la obra de Jesucristo que ha realizado para la redención de las personas, ¿no? Pero pueden ser visiones que estén incompletas, visiones que se centran en algún aspecto. Y comencé a ver entonces una lista de una gran cantidad de visiones que pueden tener las personas acerca de la obra de Jesucristo. La forma en la que vemos nosotros que ha sido, por ejemplo, alguien que solamente vino a identificarse con los errores de todas las demás personas, ¿no? La forma en la que puede pensar una persona que nada más vino para entregar su cuerpo en sacrificio, pero perder de vista que hay una gran cantidad podríamos decir, complejidad en la obra que realizó. Hay una sencillez a la vez y hay una complejidad que nos permiten a nosotros estar penetrando cada vez más en su obra y poder amarle y conocerle de forma amplia. Y si tuviésemos entonces nosotros, fue la conclusión de la vez pasada, que definir en una sola palabra para poder expresárselo a las personas y para poder nosotros recordar la forma en la que ha obrado Jesucristo. Si pudiésemos agarrar una sola palabra para definir su obra, podría ser la palabra mediador, ¿no? Una palabra que nos hace referencia a esta acción que realiza Jesucristo para poder salvar a las personas, entregándose Él como aquel que restaura la relación entre Dios y los hombres. Entonces, un mediador como alguien que se encuentra entre dos bandos, los hombres, Dios, y está realizando ese puente para que pueda ser restaurada la relación con Dios. Ahora, sin embargo, esa no es la única forma en la que lo podemos decir. Y esta palabra de mediador nos puede ayudar a estar observando otras tres, que son las que quiero que veamos el día de hoy. Entonces, el oficio, la obra, es mediador, pero a su vez, esta la podemos dividir en tres partes. ¿Cuáles partes? Sería la parte del profeta, la parte de el rey y la parte de el sacerdote, ¿sí? Y entonces cuando vemos eso, vemos lo que se conoce históricamente como el triple, perdón, oficio de Jesucristo, o los tres oficios de Jesucristo. Entonces vamos a hablar, el tema del día de hoy va a ser la triple oficina de Jesucristo. Y ya sé que no quedan tan bien esos nombres, pero es que esos nombres no han estado tanto en español como lo están en inglés. Pero estos nombres son nombres que históricamente se han adquirido a lo largo de la iglesia. Y es esta forma de resumir la obra de Jesucristo. De modo que podemos ver nosotros la complejidad que nos anuncia esto, ¿sí? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser empezar a introducir lo que son estos tres oficios. ¿Cuáles son los tres oficios? ¿En qué orden los vamos a ver? Ahora, ver el por qué los vamos a estar viendo a través de esos tres oficios. Porque no solamente importa que históricamente se ha tomado así, sino tenemos que ver si es algo real o no. Y esa es la pregunta principal el día de hoy. ¿Es real el hecho de que Jesucristo cumple tres oficios o no lo es? ¿Sí? Y vamos a ver que sí es real. Y tenemos que ver nosotros cómo responder entonces a esa realidad, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a ver los tres oficios, cuáles son, en qué orden los vamos a ver y si es algo real que se encuentra en la escritura, ¿sí? Las primeras dos respuestas son sencillas y vamos a comenzar por ellos, ¿va? Pero la idea es entonces que veamos nosotros que estos tres oficios, que son, otra vez, profeta, sacerdote y rey, se han cumplido desde el inicio de toda la historia, que se han visto a través de el Antiguo Testamento y se han visto también en una forma gloriosa siendo llenados en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo se encarna, ¿sí? Son los tres oficios que se han mantenido durante toda la historia. Entonces podemos ver eso. Primera cosa, primera respuesta, ¿cuáles son los tres oficios? Son profeta, sacerdote
y rey. Ahora, ¿cuál orden vamos a tomar nosotros? Porque la respuesta bastante sencilla es, realmente no existe un orden que tengamos que tomar nosotros. Pero aparte de eso, hay un orden histórico que ya se ha tomado y tiene razones. Y es exactamente este orden que acabo de dar. Profeta, sacerdote y rey. Dos razones principales. ¿Por qué tomarlo dentro de este orden? ¿Por qué? Porque este orden refleja la forma en la que ha obrado Jesucristo cuando Él se encarnó. Cuando Él se encarnó, lo primero que realizó Él fue estar teniendo un ministerio en el cual enseñaba a las personas, en el cual Él estaba diciendo la palabra de Dios. En otras palabras, Él estaba siendo un profeta que estaba anunciando a todas las personas el mensaje de parte de Dios y llamándolos a ellos al arrepentimiento y llamándolos a que se acercaran a Dios, ¿no? Segunda cosa que realizó Jesucristo, después de estar este ministerio de enseñanza y de milagros que anunciaban que Él estaba mostrando de forma verdadera a Dios, después de eso, Él fue llevado con un rechazo hacia la cruz. Y lo que estaba sucediendo en ese momento era que Jesucristo estaba siendo llevado a la cruz de forma voluntaria para entregarse como un rescate por el pecado de todas las personas. Y entonces, ¿qué es lo que cumple ahí? No solamente es profeta entonces, sino también es un sacerdote que está entregándose en sacrificio por todas las personas para poder rescatarlos de sus pecados, ¿sí? Después de eso, sin embargo, él tiene ese sacrificio, muere, desciende y luego resucita, ¿sí? Y cuando resucita él, va y anuncia delante de las demás personas, va a realizar una ascensión. Y en esta ascensión, cuando él suba al cielo, que es lo que se refiere esto, ascensión, cuando él suba al cielo, él ya está como un rey coronado que está gobernando arriba de su iglesia, ¿sí? Que está teniendo este dominio en el cual él está estableciendo todas las cosas, ¿sí? Y él está llamando a todas las personas a que formen parte de su pueblo y formen parte de su reino, ¿sí? Y entonces, ¿qué es ahí? No solamente es profeta, no solo es sacerdote, él también es un rey que ha sido glorificado, ¿sí? Ahora, entonces, esta es la forma en la que lo vemos. Uno, ¿por qué? Porque se refleja en la forma en la que fue el ministerio de Jesucristo. La segunda razón por la que lo vemos en este orden es porque también no solo se refleja en la forma del ministerio de Jesucristo, sino se refleja en las vidas de las personas que hemos recibido a Jesucristo. Cuando nosotros tenemos esta aplicación de la salvación en nuestra vida, sucede exactamente de esta misma forma. O sea, nosotros llegamos a la iglesia, nosotros somos predicados por alguien y nosotros escuchamos entonces la palabra. Se nos es predicada la palabra. Estamos nosotros escuchando una enseñanza que proviene de parte de Dios. Entonces, en otras palabras, está viendo esta parte profética del ministerio de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo está predicando a través de una persona que está en un púlpito, o a través de un amigo, o a través de la palabra. Y es Jesucristo hablando esta palabra a cada uno de nosotros. Y sin embargo, en ese momento todavía no somos salvos. Pero ¿qué sucede después? Escuchamos la palabra y la palabra llega a nuestros corazones. La palabra cambia nuestros corazones y cuando tenemos fe, entonces nosotros recibimos la salvación de Jesucristo. O sea, recibimos su obra sacerdotal, recibimos el sacrificio de Jesucristo y somos hechos justos por Jesucristo delante de Dios. Y entonces nosotros empezamos este camino en el cual estamos creciendo nosotros en santificación. O sea, estamos dejando nosotros las obras que teníamos antes y estamos comenzando en obras nuevas que son dedicadas a Dios, ¿sí? Su obra sacerdotal. Jesucristo intercede por nosotros. Jesucristo nos enseña a estar andando a nosotros en una nueva vida. Y no solamente sucede eso, sin embargo, sino que cuando va avanzando esta obra sacerdotal y está cambiando nuestras acciones, nosotros entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, todo lo que somos nosotros, todos los días, al gobierno de Jesucristo. Y entonces permitimos que Él gobierne arriba de nuestras vidas y estamos nosotros formando parte de su pueblo. En otras palabras, la obra de Jesucristo como Rey, ¿sí? Entonces tenemos este triple oficio que nos muestra realidades acerca de la forma en la que obra Jesucristo.
nos muestra realidades también acerca de la forma en la que obra dentro de nuestro ser. Y por eso es tan grande y tenemos que conocer nosotros cómo es que esto nos muestra las realidades de Dios y estar aceptando quién es Dios. ¿Sí? Tenemos que estar buscando nosotros, entonces abrazar estas realidades. Bueno, les voy a dar una tercera. No solamente muestra el ministerio de Jesucristo o la aplicación de la salvación, sino que también nos muestra un remedio contra todas nuestras necesidades. ¿Sí? Ministerio de Jesucristo, aplicación de la salvación, pero también muestra un remedio contra todas nuestras necesidades. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que cuando estaba Adán en el jardín del Edén, él no tenía unas ciertas dificultades que nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día, Adán ya cayó, todas las demás personas ya cayeron en el pecado. ¿Sí? Y nosotros entonces, cuando nosotros nacemos con unas ciertas dificultades y errores que cometemos nosotros de forma constante. Y estos tres oficios de Jesucristo nos ayudan a responder de forma grande y diferente. ¿Sí? Porque nos muestran nuestros tres errores más grandes de toda nuestra vida. ¿Sí? Así que tenemos que buscar ver estos errores y necesitamos responder de forma diferente. Chequen, les voy a decir otra vez los nombres. La parte del ministerio profético, el ministerio sacerdotal y el ministerio de rey de Jesucristo. ¿Ok? Nos muestran nuestros tres errores más grandes. Chequen. Primer error más grande que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un error de no escuchar la palabra de Dios y no responder nosotros con fe a la palabra de Dios. Nuestra forma natural de cada uno de nosotros nos muestra la palabra, por ejemplo, en 1 Corintios, y ahorita lo observamos. Nuestra forma natural es que cada uno de nosotros responde de forma como negando a Dios. No buscamos nosotros escuchar la palabra de Dios, sino que nosotros buscamos escuchar nuestra propia palabra, definir la vida de acuerdo a lo que cada uno de nosotros siente, definir la vida de acuerdo a lo que cada uno de nosotros ve en el mundo y no a lo que Dios está viendo en el mundo. Vemos de una forma muy diferente y tenemos corazones que son duros, que no respetan lo que Dios quiere. Entonces en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos muestra grandemente esta realidad y dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural que hace referencia a una persona que está sin Dios, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. Checan ahí, dos errores que tiene una persona cuando no tiene a Dios. Primer error, esta persona nos dice el versículo, no acepta la palabra de Dios. ¿Por qué? Primer error, porque él las ve y ve necedad. Ve algo que está yendo en contra de él mismo, ve algo que no tiene sentido para esa persona, ve algo que no es deseable para la persona, son necedad para la persona. Segundo error, no solamente lo ve como necedad, sin embargo, sino que literalmente no las puede entender, nos dice el versículo, porque para él son necedad y no las puede entender. No hay capacidad dentro de su mente que pueda agarrar las cosas de parte de Dios, porque son extremadamente arriba de lo que esta persona puede pensar. Y eso es cada uno de nosotros sin Dios. Nosotros no podemos entender la palabra de Dios porque sin Dios ninguno de nosotros la quiere, ninguno de nosotros la ama y ninguno de nosotros tiene la capacidad para poder comprender estas cosas. Y nos dice el versículo, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. O sea, sin el Espíritu de Dios, nadie puede comprender estas obras. Estas palabras, perdón. Y entonces lo que realiza la obra de Jesucristo, lo que realiza la obra como profeta de Jesucristo, es que nos muestra de forma completa a Dios. Nos hace ver de forma completa en una persona que está humillada, él siendo un bebé, él estando en la cruz, ¿sí? Mostrándonos de forma perfecta en la obra de Dios y la palabra de Dios nos permite comprender esta palabra de Dios, ¿sí? Dos, no solamente tenemos un error en entender la palabra y en responder a ella con fe, sino que también tenemos nosotros una tendencia a
nosotros pecar, transgredir la palabra, transgredir la ley, ¿sí? Y tener una culpabilidad y un castigo inminente, ¿sí? Entonces tenemos nosotros una rebelión dentro de nuestro ser que quiere transgredir todas las cosas de parte de Dios, que es la parte que hacía referencia a esta idea de son necedad. Quiere responder de forma que va a ir en contra, ¿sí? Entonces quiero que vayan a Efesios capítulo 2 para que vean esta gran verdad. Cada uno de nosotros sin Dios es un rebelde que quiere ir en contra de Dios y por tanto tiene una culpa y también tiene dame 2 segundos, y también tiene él un castigo inminente dentro de su ser. Y entonces Efesios capítulo 2, en el versículo 1, nos comienza a anunciar esta idea de que cada uno de nosotros, sin Dios, se encontraba como una persona que estaba yendo de acuerdo a sus pasiones, de acuerdo a la corriente del mundo que se rige por ir por estas pasiones, de acuerdo a la corriente del príncipe de la potestad del aire, Efesios 2, que es el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, que está dirigiendo a todas las personas en un camino de muerte, ¿sí? Y entonces nos dice, chequen el versículo 2. El versículo 2 dice, en los cuales este camino, que es de delitos y de pecados, anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, y chequen cómo es que define a las personas en las cuales está este espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Personas desobedientes, personas que tienen un espíritu dentro de ellos que tiende a ser desobediente. Y en el versículo 3 agranda esta idea. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Cuando no teníamos a Dios, todos vivíamos así, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos, otra vez define a la persona, ya no lo define como hijo de desobediencia, ahora lo define, dice, por naturaleza, hijos de ira. Hijo de desobediencia es lo que se encuentra dentro de la persona. Esta persona tiende a desobedecer. Hijo de ira es la respuesta que tiene Dios a eso. La respuesta que tiene Dios es desobediencia da igual a ira de parte de Dios. ¿Sí? Dios no puede quedarse contento con una persona que es desobediente. Y entonces cada uno de nosotros tenía un pecado que dentro de su ser que estaba llevándolo a la muerte de forma constante, ¿sí? Y teníamos un castigo, entonces, al cual iba a responder Dios. ¿Cómo se soluciona eso? Se soluciona con la obra sacerdotal de Jesucristo. Nuestro segundo gran problema se soluciona con la obra de Jesucristo. Nuestro primer problema se soluciona porque siendo ciegos para ver a Dios, Jesucristo lo muestra de forma perfecta. Nuestro segundo problema, estando nosotros llenos de desobediencia y de ira, se soluciona porque Jesucristo toma el pecado, toma esa culpabilidad y Él muere para poder solucionar todo esto, para poder expiar nuestros pecados, para poder quitar la ira de Dios. Y nuestro tercer gran problema, que es que cada uno de nosotros no cumple su rol y su propósito de ser una imagen de Dios, ¿sí? Ese es nuestro gran problema. No cumplimos nuestro propósito, cada uno de nosotros, de ser una imagen de Dios, sirviéndole a Dios de forma perfecta. Cada uno de nosotros, al no cumplir ese rol, está teniendo el gran error de su vida porque está viviendo sin propósito. Y lo que hace la obra de Jesucristo es que Jesucristo, al gobernar arriba de nosotros y al hacernos formar parte de su pueblo, nos permite a nosotros formar parte de ese gran rol que Dios nos había entregado desde el principio, de ser unas personas que reflejan la gloria de Dios para todo el mundo, ¿sí? Estar formando parte del pueblo de Dios y estar nosotros entonces cumpliendo un propósito de parte de Dios, ¿ok? Entonces son los tres oficios, tres razones por las cuales podemos tomar este orden nosotros, que nos ayudan a apreciar la obra de Jesucristo en cada uno de nuestros corazones, la obra de Jesucristo en su orden, podríamos decir, temporal, ¿sí? Y la obra de Jesucristo en cómo soluciona para nosotros nuestros grandes problemas, ¿sí?
Y quizás no parecen los grandes problemas que tenemos nosotros, porque pensamos en otros problemas, pero también nos permiten entonces a nosotros ver cuáles son los problemas más grandes que tiene la humanidad. Porque esos son los problemas. La humanidad no puede ver a Dios. La humanidad no puede conocer a Dios. La humanidad, segundo problema, no está obedeciendo lo que conoce de Dios. La humanidad está rebelándose y tiene un castigo inminente de parte de Dios. Y tercer problema, la humanidad vive sin sentido y sin propósito y no forma parte del pueblo de Dios. Y estos tres problemas tienen que ser solucionados para cada una de las personas dentro de sus casas, afuera de sus casas y en todo el mundo. Entonces tenemos que conocer nosotros cuál es la obra de Jesucristo. ¿Ok? Entonces eso responde a nuestra segunda pregunta. ¿Ok? Segunda pregunta, ¿en qué orden podemos conocerlo? ¿Ok? ¿Cuál es el orden? Otra vez, profeta, sacerdote, rey. ¿Sí? Y repito, no es que sea el orden el único que existe, pero nos ayuda a recordar a nosotros varias cosas. ¿Ok? Y tercera pregunta entonces sería, ok, ¿y es esto bíblico? ¿Es algo que en verdad sale dentro de la palabra de Dios? Y mi respuesta es algo que es extremadamente bíblico. ¿Por qué? Porque se ha visto que Jesucristo ha cumplido esto, ambos, en el Antiguo Testamento, que nos anuncia desde el inicio hasta antes de la encarnación de Jesucristo, desde el principio hasta antes de la encarnación. Y también se anuncia en el Nuevo Testamento, que nos muestra la encarnación de Jesucristo y adelante y hasta que terminen todos estos tiempos, esta era presente, ¿sí? Y se establezca el reino de Jesucristo. Y en la eternidad futura, como en la eternidad pasada, ya estaba cumpliéndose estos roles de parte de Jesucristo. Entonces quiero que vean eso de forma, podríamos decir, breve. Voy a estarles diciendo varios pasajes. La mayoría no los vamos a ver. Si pueden, anótenlos. El problema de que no los vamos a ver es porque realmente es demasiado. Vamos a estar observando varias partes en las semanas que continúan, pero ahorita nada más quiero que tengan una leve visión. Voy a decir los pasajes por si alguien no ubica las historias que estoy diciendo, ¿sí? Pero de todos modos voy a estar hablando de historias que son muy conocidas y para alumbrar el hecho de que en verdad está ahí y usualmente no lo vemos, ¿ok? Pues vamos a comenzar con la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? La forma en la que estos tres oficios, estos ministerios de Jesucristo se ven en el Antiguo Testamento, ¿ok? Antiguo Testamento, luego Nuevo Testamento y luego unas conclusiones y terminamos el día de hoy. Primeramente, Antiguo Testamento, ¿ok? Y en el Antiguo Testamento lo podemos ver primeramente en la obra de Jesucristo, que diga de Dios, perdón, en el jardín del Edén, ¿sí? En el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén nos muestra a Adán como aquel que tenía que estar cumpliendo estos roles. Primeramente, Adán tenía que ser aquel que iba a estar gobernando arriba de todos. Y entonces ustedes observan Génesis capítulo 1, después del versículo 26 y 27, hasta terminar el capítulo, nos muestra esta forma en la cual ellos eran una imagen de Dios que tenía que gobernar arriba de todas las cosas creadas. ¿Sí? Tenían que estar ellos entonces como reyes arriba de todas las cosas creadas. Ellos también tenían que ser personas que eran sacerdotes, porque tenían que estar alabando a Dios dentro de todas las cosas que realizaban. ¿Cómo sabemos eso? Porque la principal esencia de la alabanza para cada uno de nosotros tiene que ser glorificar a Dios a través de mostrar quién es Dios. ¿Sí? Esa es la alabanza, mostrar quién es Dios y cómo es que Él es glorioso a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestras relaciones, a través de todas las cosas que tú realizas. Nosotros mostramos quién es Dios y somos sacerdotes que están alabando a Dios. Y tres, ellos no solamente tenían que ser imágenes de Dios, que estuviesen alabando a Dios y que estuviesen gobernando arriba de todas las cosas, sino que también tenían que ser profetas, porque al momento en el cual ellos son imágenes de Dios y están revelando quién es Dios, ellos están siendo como profetas para toda la creación. Sin embargo, bien sabemos, Adán y Eva no cumplieron esos propósitos, sino que ellos cayeron de forma grande y de forma inmediata. Adán, que tenía que estar gobernando arriba de toda la creación, cuando comienza Génesis 3, aparece como alguien pasivo,
que en vez de gobernar arriba de una parte de la creación, la serpiente, él sucumbe abajo de la serpiente y no está siguiendo este orden. En vez de estar siendo una persona que está alabando a Dios, estas personas comen del fruto porque ellos quieren alabarse a sí mismos, porque ellos quieren conocer al nivel de Dios. Ellos que tenían que estar también revelando quién era la imagen de Dios. En vez de eso, ellos empiezan a querer ser profetas de sí mismos. Entonces vemos un error que genera esta caída de forma inmediata. Pero se revela entonces que el oficio de Jesucristo está desde este momento de la caída, cuando en Génesis capítulo 3, versículo 15, se revela el primer anuncio del Evangelio. Y esta es entonces una gran imagen de cómo es que a este Jesucristo estaba como un profeta que estaba anunciando cómo es que iba a ser la salvación de todos los hombres. ¿Sí? Y entonces este primer anuncio en Génesis capítulo 3, versículo 15, se conoce como el primer evangelio. ¿Sí? Y es entonces una obra de gracia de parte de Dios, realizada a través de Jesucristo, que anuncia que Él va a venir para morir por los pecados de todas las personas. Y ahí ya está incluido entonces esta idea sacerdotal de Jesucristo. ¿Ok? 2. Vemos también que Él aparece en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. ¿Sí? Como el ángel del Señor. Este ángel es una figura que aparece de forma constante, que nos hace referencia, literalmente, ángel significa un mensajero o un enviado. Y entonces es una persona que viene de parte de Dios, colocada por Dios, ¿sí? Para cumplir un propósito, para hacer su voluntad. Entonces vemos que este ángel está cumpliendo con estos tres oficios. Es Cristo, antes de la encarnación, cumpliendo con los tres oficios. Porque este ángel va y, como bien dice su nombre, envía un mensaje. Es un profeta que está hablando a cada una de las personas la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y entonces este ángel le revela a Moisés, por ejemplo, cómo es que van a ser redimidos ellos. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, cuando está la zarza, dentro de la zarza se encuentra también este ángel que está mencionando la forma en la cual ellos van a ser redimidos y sacados de Egipto, y ellos van a ser liberados de la esclavitud. El ángel anuncia la palabra de Dios a Moisés, que Moisés después menciona delante de todas las demás personas. Vemos al ángel también hablando la palabra de Dios en Números capítulo 22, versículo 35, diciéndole a Balaam básicamente que bendiga a la nación de Israel. ¿Sí? Es un ángel que está hablando la palabra de Dios a un profeta que se encuentra fuera de la nación y le dice bendice la nación de Dios, ¿no? Este ángel también cuida de Elías y lo dirige. Este ángel también da una revelación a través de su hijo. Perdonen. Este ángel también podemos ver en ese entonces el único medio por el cual estaban recibiendo revelación en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 22, versículo 35. ¿Sí? ¿Okay? Entonces este ángel es un profeta que les habla a los hombres de Dios. Sin embargo, no solo cumple eso, sino que les digo, este ángel también se muestra como un rey para cada una de las personas. Y entonces este ángel acompaña a Israel durante toda la conquista. ¿Sí? Y chequen aquí este pasaje, y este sí quiero que lo leamos. Nos dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, Éxodo 23, versículo 20 al versículo 22. ¿Cómo es que el ángel es como podríamos decir, rey que tiene que ser obedecido? Y este rey que está llevando a todo el pueblo a través de la batalla y les está dando a todo el pueblo la victoria. ¿Qué es lo que tenía que hacer un rey? Un rey tenía que dirigir al pueblo de modo que todos lo obedeciesen, y un rey tenía que ser el que guiaba a todo el pueblo a través de la batalla y hacia la victoria. ¿Sí? Estas son las funciones principales de un rey. Y entonces en Éxodo capítulo 23, versículo 20 al versículo 22, nos dice esto, y es la palabra de Dios que está diciendo: yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Chequen eso, delante de ti. Va a estar guiando al pueblo y va a guardar tu camino, va a estar cuidando de ustedes y te traiga
al lugar que yo he preparado. Versículo 21. Sé prudente delante de él y obedece su voz. En otras palabras, observa su autoridad y responde a la autoridad que tiene este ángel, siendo una persona que está cuidando su camino, obedeciendo lo que dice este ángel. Nos dice el versículo siguiente: no seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Y esta parte es, él es el mismo Dios. Versículo 22. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, otra vez checamos, es Dios, yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. ¿Sí? Vemos esa idea. Tiene que ser obedecido, tiene autoridad, está guiándolos hacia la batalla y hacia la victoria. ¿Sí? Y entonces, durante toda la historia de Israel y la conquista, con Josué, por ejemplo, aparece también este ángel que está llevándolos como, se nombra como el capitán de todo el ejército de Dios. ¿Sí? O se nombra también esta persona, este ángel de Dios, se nombra como aquel que es no es alguien más, perdón, que el Señor Dios, ¿sí? El Señor del pacto, que destruye a los enemigos de Israel. Cumple este rol, rey, guerrero, un rey guerrero, ¿no? Y tenemos un tercer rol que cumple también este ángel, y ese ángel cumple el rol, perdón, de un sacerdote, intercede por el pueblo. Y vemos que este ángel llama a la misericordia de Dios, intercediendo por Israel durante su exilio. Este ángel está obrando esta obra intercesora también en Zacarías 1, versículo 12, por ejemplo. ¿Sí? Y este ángel es aquel que comanda a los sacerdotes para que ellos limpien sus ropas cuando ellos estaban actuando en contra de Dios, ¿no? Y está de forma constante entonces este ángel intercediendo por el pueblo. 3. Vemos que no solamente es en el jardín del Edén, a través del ángel, en toda la historia del Antiguo Testamento, sino que también aparece en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es un nombre que significa, Cristo significa ungido, ungido, ¿sí? Y este nombre no es un nombre nuevo. Este nombre hace referencia a la forma en la que en el Antiguo Testamento las personas que cumplían el rol de rey, sacerdote y profeta, las personas que eran enviadas de parte de Dios para cumplir uno de estos oficios, ellos eran ungidos de parte de Dios. Podían ser ungidos de dos formas, o a las dos a la vez. Podían ser ungidos ellos con aceite para la obra que iban a realizar, podían ser ungidos ellos con el Espíritu Santo, ¿sí? O podían ser ellos ungidos de ambas formas, ¿no? Con aceite y con el Espíritu Santo, ¿sí? Con el Espíritu Santo aparece de forma primordial cuando son los profetas, porque ellos están hablando la palabra de Dios, pero también aparece en estas obras de personas que son sacerdotes y reyes, el ser ungidos. Entonces, con este aceite que proclama el hecho de que ellos son personas apartadas, que necesitan del Espíritu Santo, que están obrando la obra de Dios. Y entonces este nombre, cuando se recupera en el Nuevo Testamento, nos hace referencia a que todas estas oficinas, estos oficios en el Antiguo Testamento, estaban proclamando lo que Jesucristo iba a hacer de forma completa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pensamos acerca de eso? Pensamos nosotros que estos tres oficios están proclamando a Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Lo vemos entonces nosotros en los profetas, porque estos profetas revelaban el pacto de Dios y revelaban la palabra de Dios para todas las personas. Lo vemos nosotros en las personas que eran sacerdotes, porque los sacerdotes estaban siendo como una persona que estaba intercediendo de parte del pueblo con Dios y de parte de Dios con el pueblo. Y entonces esta persona, ese sacerdote, era como era la única persona que podría entrar al lugar santísimo para hablar con Dios una vez al año. Y este sacerdote, a su vez, tenía que proclamar todas las cosas de parte de Dios al pueblo y anunciar quién era con su santidad y anunciar quién era con la forma en la cual él estaba como el único representante de parte de Dios para el pueblo, ¿no? Y aparte de eso, los reyes estaban cumpliendo este oficio porque estos reyes
eran unos reyes que respondían únicamente a Dios. Y entonces estos reyes tenían que guiar al pueblo con la palabra de Dios, tenían que estar guiando al pueblo para que fuese una nación no democrática, como lo es el día de hoy México, sino que fuese una nación teocrática, que tuviese en el centro a Dios todo el tiempo, ¿sí? Sin embargo, no solamente vemos que ellos estaban representando estos oficios delante del pueblo, sino también vemos que a pesar de que ellos lo hacían, y podríamos decir, incluso algunos lo hacían de la mejor forma en la que podían, ninguno ha podido nunca en la historia realizar estos oficios de forma perfecta. Ninguno ha podido y ninguno podrá, sino Jesucristo únicamente. Y entonces vemos de forma constante que aparece esta idea con el hecho de que los que están realizando estos tres oficios, profetas, reyes y sacerdotes, están cayendo en la forma en la que lo realizan, ¿sí? Y no lo realizan de la forma en la que podrían realizarlo, ¿sí? Y nos dice entonces el Antiguo Testamento, ellos eran los principales que estaban rompiendo el pacto con Dios mientras que estaban realizando esto. No porque fallaran más que los demás, sino porque tenían una responsabilidad más grande. Pero vemos entonces en Nehemías, capítulo 9, versículo 32 al 33, que les ponen una responsabilidad por romper el pacto. Vemos en Jeremías de forma constante, el libro de Jeremías, que nos habla acerca de cómo es que ellos rompían el pacto con Dios, específicamente porque tenían que ser aquellos que lograsen de forma más grande representar estos oficios delante del pueblo, ¿sí? Pero entonces ellos se vuelven como una imagen que va llevando y guiando a Israel, perdón, en el pecado. ¿Nehemías qué? Nehemías capítulo 9, Mm, versículo 32 y 33. ¿Sí? gracias. ¿Ok? Entonces vemos esto del Antiguo Testamento en el jardín del Edén, lo vemos en el ángel del Señor, lo vemos en la palabra Cristo ungido. 4, lo vemos en las promesas de Dios, sin embargo. Y ahí va el punto. Si nadie de estos, ninguna de estas personas, ni Moisés, ni David, ni ninguno de los profetas, cumplían de forma grande y perfecta todo lo que tenían que realizar, ¿quién lo va a cumplir? Y entonces el Antiguo Testamento nos habla de forma constante. Hay alguien mayor que va a llenar estos oficios de forma completa, ¿sí? Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio 18, versículo 15, nos habla acerca de un profeta como él que iba a venir, pero que iba a ser un profeta mayor, ¿sí? Un profeta que iba a estar mencionando no solamente la palabra de Dios, sino viviendo la palabra de Dios y siendo una imagen misma de la palabra de Dios. Nos dice, por ejemplo, el Salmo 110, versículo 4, que David anuncia y promete, va a haber una persona que va a ser apartado como un sacerdote, pero no un sacerdote como todos los demás, sino un sacerdote por siempre, nos dice el versículo 4, ¿sí? Un sacerdote que siempre ha sido sacerdote, ¿sí? Y siempre lo será, ¿sí? Jesucristo. Y aparte de eso, este sacerdote nos anuncia el Salmo, va a ser también un rey, ¿sí? Y si nosotros viésemos también la promesa de Dios a David en 2 de Samuel, podríamos ver que este rey va a ser un rey por siempre también. Va a ser un rey eterno, cuyo reino nunca terminará, ¿no? Entonces vemos de forma constante estas ideas. La vemos cuando se promete que va a salir un retoño, una raíz del tronco de Isaí, ¿sí? Lo vemos de forma constante. Entonces, como una promesa de parte de Dios que le habla a las personas judías para que ellos esperasen un líder perfecto, ¿sí? Y ellos esperaban ese líder, esperaban de forma grande este líder que iba a ser un profeta para todos los gentiles, que iba a estar gobernando arriba de ellos, ¿ok? Entonces vemos de forma constante, aparece esta idea dentro de todo el Antiguo Testamento. El Salmo 110, versículo 4. Muchas gracias, Mike. Y muchas gracias, Maya. Ok, ¿va? Entonces, con eso
terminamos la primera sección. ¿Cuál es la primera sección? Básicamente, ¿aparecen estos tres oficios en el Antiguo Testamento? Respuesta, sí. ¿Aparecen en el Nuevo Testamento ahora? Respuesta, también aparecen en el Nuevo Testamento. Y les voy a mencionar unas cuantas formas en las que aparece esto de forma clara. Solamente tres formas en las que aparece. Aparece primeramente porque Jesucristo, y voy a tomarlo desde cada una, o sea, profeta, sacerdote, rey, porque si no me trataría una cantidad inmensa de tiempo. Aparece como un profeta, chequen, porque Jesucristo se llama a sí mismo profeta. Jesucristo se llama a sí mismo rey. El Padre le dice, por ejemplo, también a Jesucristo y menciona a Jesucristo como aquel que tiene que ser escuchado. Entonces él aparece dentro del Nuevo Testamento como aquel que tenía que estar enseñándoles a todas las demás personas. Y si nosotros observásemos Mateo capítulo 17, versículo 1 al versículo 5, podríamos encontrar una frase que aparece en tres ocasiones. ¿Qué es esta frase? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escuchen. ¿Sí? Es esta idea. A Él tienen que escuchar. A Él tienen que estar buscando oír para encontrar todo esto. Y entonces, así como Jesucristo se llama maestro, Jesucristo se llama profeta, y el Padre también lo llama como aquel que tiene que estar escuchado, podemos ver esta idea, está de forma constante que Él estaba enseñando. Se puede ver esto también en que Él enseñaba, nos dicen los evangelios, como alguien con autoridad, porque Él estaba enseñando una palabra diferente de la tradición. Estaba enseñando cosas que eran, entre comillas, nuevas, pero Él las estaba enseñando como son la palabra de Dios. La podemos ver también en los milagros que realizaba, porque estos milagros servían para autentificar, para mostrar que Él era un profeta verdadero. ¿Sí? Y lo podemos ver también en el rechazo que tenían las personas a todo lo que estaba viviendo, que todo lo que estaba diciendo, perdón. Y entonces vemos nosotros de forma constante esta idea. Jesucristo dice, se asocia como profeta, diciendo, ningún profeta es bien recibido dentro de su pueblo, ¿no? Entonces vemos esta idea. Él anuncia, Él enseña, Él es mal recibido, Él hace milagros, ¿sí? Y todas estas cosas nos muestran que Él en verdad estaba enseñando a la iglesia. Y entonces, a Israel, y entonces, cuando Él muere y después asciende y permanece con sus discípulos por 40 días, Él les enseña todavía cosas y les dice, va a venir un espíritu y cuando venga este espíritu, va a estar enseñándoles este espíritu. Entonces vemos también esta idea. Él no solamente es profeta mientras estaba enseñando en la tierra, sino que también cuando Él asciende, Él continúa enseñando dentro de este ministerio en el cual Él está arriba, a través de su espíritu en la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces este gran profeta continúa hablándonos el día de hoy a través de su espíritu que nos permite entender la palabra, que es las cosas que ya ha dicho. ¿Sí? Y entonces continúa hablando el día de hoy como un profeta. ¿Ok? Dentro de su ministerio terrenal y después cuando Él asciende. 2. Vemos también el que es un sacerdote. Un sacerdote. ¿Por qué? Y aquí van varios argumentos. ¿Ok? Hace rato no los separé también, pero ahorita voy a intentar separarlos un poco mejor. Podemos ver que es un sacerdote. ¿Por qué? Porque se identifica a sí mismo con el Salmo 110, que es el que mencioné ahorita. Salmo 110, donde se habla acerca de un sacerdote y rey, ¿sí? Que ha sido un sacerdote por siempre y que va a ser un rey para siempre. ¿Sí? Entonces este salmo, que es un salmo que nos habla acerca de Jesucristo, nos revela de forma constante esto. Entonces Jesucristo se identifica con ese salmo, luego los apóstoles proclaman este salmo acerca de Jesucristo, ¿sí? Y podemos ver entonces que ellos estaban conscientes, Él es un sacerdote y Él es un rey, ¿sí? Ahorita nos concentramos en sacerdote. Ahora, también es un sacerdote porque se muestra, por ejemplo, en los inicios de Lucas y de Mateo, que Él estaba profetizado que iba a morir por los pecados de las personas. Entonces nos dice en Mateo, por ejemplo,
Él se llamará Jesús. ¿Por qué? Porque va a morir por los pecados de su pueblo, para salvar a las personas del pecado. ¿Sí? Y entonces esta palabra de Jesús nos habla de esta intercesión de Jesucristo por el pecado. Nos menciona también la palabra que Jesucristo no solamente fue profetizado en su nacimiento que iba a morir por los pecados, sino que él mismo, Jesucristo, de su propia boca, enseña que iba a morir por los pecados. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 45, ¿sí? Que nos dice esta idea, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Es la obra del sacrificio de Jesucristo. Nos lo menciona porque no solamente lo enseñaba, sino que también lo realizaba de forma visual, por ejemplo, en la cena del Señor. Y entonces cuando Él está en la cena del Señor y Él dice, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, y esta es mi sangre que es derramada en sacrificio por todos los pecados, Él está explicando el propósito de su venida y está dándonos una imagen que nos permite observar ese propósito sacerdotal de Jesucristo, tomando ilustraciones del Antiguo Testamento para ilustrar aquello que iba a realizar Él en este momento. ¿Sí? Ahora, no solamente en su muerte, sin embargo, sino que también Él cuando resucita otra vez, hablamos su resurrección, vemos que su último acto en la tierra es que Él ora por sus discípulos, intercede por sus discípulos. Y luego una vez que asciende Jesucristo que asciende, perdón, es que hay una mosca aquí, una vez que asciende Jesucristo, se puede ver que Él intercede de forma constante en el Nuevo Testamento. Nos dice, por ejemplo, Romanos 8:34 o Hebreos 7:25, Romanos 8:34 o Hebreos 7:25, que Él intercede en el cielo, garantizando la salvación de todas las personas que creen en Él. ¿Sí? Entonces, repetidamente Él es un sacerdote, el día de hoy, intercediendo por las personas. Entonces, lo que dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 34, es esta idea de tengan seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió. Pero no solamente eso, sino porque también Jesucristo está intercediendo el día de hoy por todas las personas. Y entonces dice aquí, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Y aún más, el que resucitó y el que además está a la diestra del Padre, de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Aparece esta imagen, intercede, es un sacerdote para cada una de las personas que creen. ¿Ok? Y 3, no solamente es un sacerdote, sino también es un rey. ¿Sí? Y esto se anuncia. La otra cosa que se anuncia, Romanos 8:34, es el versículo que acabo de leer. La otra cosa que se anuncia en su nacimiento, anuncia, por ejemplo, Gabriel en Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33, anuncia que iban a ser aquel que iba a ser el rey, ¿sí? El rey prometido de la línea de David. ¿Sí? Entonces, en el nacimiento de Jesucristo, antes de su nacimiento, Gabriel el ángel va y le profetiza a María, van a ser este rey. ¿Sí? Va y le profetiza al padre de Juan, a Zacarías, van a ser este rey, ¿no? Y profetiza a través de la boca de Zacarías esta idea, va a gobernar. ¿Sí? Vemos también, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, aparecen los reyes magos o los sabios del y ellos están yendo en búsqueda del rey de los judíos. Entonces sabemos, ellos también estaban conscientes, era aquel que iba a ser un rey que iba a gobernar. ¿Sí? Vemos de forma constante que aparece esta imagen, porque también aparece cuando Jesucristo entra a Jerusalén en un asno. Y entonces cuando entra él está entrando como aquel que es el rey que va yendo a su coronación, ¿no? Y todas las personas van y están cantando alrededor, viva al rey, ¿no? Y él lo acepta, Jesucristo acepta este canto de parte de las personas que estaban cantando porque él era el rey. ¿Sí? Vemos que él también era el rey porque cuando cuando él es crucificado, arriba de
del madero aparece una inscripción que dice el rey de los judíos. ¿Sí? Y entonces vemos también esta idea. Él tiene esa coronación que está recibiendo en la cruz. ¿Sí? Y a pesar de que las personas lo estaban haciendo de broma, él lo estaba recibiendo de forma real y correcta y como algo que tenía que suceder para que él fuese coronado. ¿Sí? Lo vemos porque de unos segundos estoy viendo cuál es saltarme por el tiempo. Ya, termino con esta. Lo vemos porque en Apocalipsis aparece también esta idea. Es que es revelado a Juan, el escritor de Apocalipsis, que él es el rey de reyes. Y eso lo vemos en Apocalipsis 17, versículo 14, y en Apocalipsis 19, versículo 6. ¿Sí? Es revelado a Juan que él es el rey de reyes. Perdón. ¿Sí? Ahora, entonces queda una pregunta final, que no la había hecho antes, pero era esta idea. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a los tres oficios de Jesucristo? Y quiero proponerles una respuesta triple. O sea, que hagamos tres cosas, al menos. ¿Sí? Primeramente que si nosotros conocemos que esto es algo real y en verdad lo cumplió Jesucristo, ¿sí? Que en verdad se encuentra dentro del Antiguo Testamento y dentro del Nuevo Testamento, ¿sí? Y que nos revela la gran cantidad de complejidad de su obra con tan solo 3 palabras. Entonces, la primera reacción que tendríamos que tener nosotros es que veamos que nadie más en toda la historia, nadie más ha realizado esto. Y viendo que nadie más ha realizado esto, y de esta forma tan grande, nosotros confiemos solamente en Jesucristo. Y entonces nuestra respuesta es, confiamos en Él, nos entregamos de forma completa, ¿sí? A la forma en la que Él ha realizado esto. Y no nos confiamos en nadie más. Y eso es algo bien grande. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros tendemos a entregarnos a otras personas para cumplir esto. Y quizás no lo ven, pero quiero que lo vean. Nosotros nos entregamos a maestros y preferimos la palabra de maestros a la palabra de Dios en muchas ocasiones. Preferimos nosotros escuchar y memorizar las oraciones que dicen ellos, incluso, que memorizar la palabra de Dios. Preferimos nosotros escuchar a personas incluso que ni siquiera son maestros de la congregación y son maestros que nos están enseñando a través de películas, que nos están a nosotros profetizando y enseñando y predicando a través de canciones, predicando a través de consejos de personas que están afuera, ¿sí? Y las preferimos aceptar en vez de estar aceptando el consejo de Dios a través de su palabra. O preferimos aceptar el consejo que se encuentra en nuestro propio interior y estarlo alabando y exaltando arriba de la misma palabra de Dios. Nosotros preferimos ser gobernados por nuestros propios deseos en vez de ser gobernados por el único rey de todo, que va a ser el rey perfecto por todos los siglos. Nosotros preferimos estar siendo sacerdotes que están obrando sus propias obras para ganarse bondad. ¿Sí? O preferimos que alguien más afuera defina si somos buenos o no lo somos, a través de sus palabras críticas o a través incluso de las obras buenas que realizamos o no. ¿Sí? Y tenemos que dejar nosotros de depender y de confiar en todas estas formas de personas externas, de nuestro sentir interno, ¿sí? Y más bien confiar en la palabra de Dios que nos está anunciando al único que ha cumplido esto desde el principio y que lo va a cumplir de forma perfecta hasta la eternidad, ¿sí? Primera respuesta que tenemos que tener, entonces, es confiar nosotros solamente en Jesucristo. Segunda respuesta, nosotros tenemos que disfrutar de la salvación de Jesucristo, ¿sí? Disfrutar de la salvación de Jesucristo. Y entonces, si Jesucristo cumplió absolutamente toda la tarea de parte del Padre, ¿sí?, que el Padre le comisionó,
Y en verdad nosotros creemos estas tres cosas las realiza Jesucristo. Y en verdad consiguió el salvación. Y en verdad Él nos está mostrando la palabra de Dios. Y en verdad Él nos puede guiar a la victoria a través de todas las cosas que vivimos ahorita en el mundo o con nuestra propia carne. ¿Qué tenemos que hacer? Disfrutamos nosotros de todos esos beneficios. ¿Sí? ¿Cómo los disfrutamos? Hay muchos de nosotros que se dicen salvos. Y de todos modos, nosotros no escuchamos la voz de Dios. Y el problema ahí, en este punto, es que no estamos agarrando y abrazando esto que ha comprado Jesucristo. Jesucristo nos ha revelado la palabra de Dios. Y nosotros, en vez de estar buscando escucharla, vamos y escuchamos otras palabras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ver esto como lo que es. Es una gran acción que nadie podía realizar y tenemos que aceptarla y disfrutarla leyendo nuestra Biblia todos los días, ¿sí? Orando nosotros todos los días, porque Él es el sacerdote que permite que podamos ir directamente a hablar nosotros con Dios. Nosotros tenemos que estar disfrutando que podemos vivir una vida de forma correcta y acorde a la palabra de Dios como parte del pueblo de Dios, en vez de estar viviendo de otra forma. Entonces aquí el aliento es este. Disfrutemos de los beneficios de Dios, haciendo lo que ha comprado Dios. Escuchando la palabra, nosotros orándola a Dios, nosotros actuando la palabra de Dios. ¿Sí? Disfrutemos de aquello que cumplió Jesucristo en todo su actuar dentro de toda la historia. Y tercera conclusión, nosotros también entonces debemos buscar que sea llena nuestra necesidad en Jesucristo. ¿Ok? Que sea llena nuestra necesidad en Jesucristo. Voy a repetir los otros dos puntos para que vean la unión, y ahorita lo explico. Tenemos que confiar solamente en Jesucristo, no confiar en los demás, confiar en Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que disfrutar de lo que ha realizado Jesucristo. ¿Sí? Hallar un mayor gozo en las cosas que ha realizado Él que en las cosas que encontramos afuera. Y tenemos nosotros que buscar que nuestras necesidades sean llenas en Jesucristo. O sea, nosotros ver que las mayores faltas que nosotros tenemos se van a llenar si nosotros conocemos el actuar de Jesucristo. ¿Sí? No solamente nos entregamos, no solamente lo disfrutamos, sino que también vemos que en la necesidad tan grande que tenemos nosotros, porque nosotros somos sordos para escuchar la palabra de Dios, o porque nosotros somos incapaces de obrar el bien, o porque nosotros estamos inseguros en la forma en la que tenemos que obrar, que todas estas cosas son llenadas por el actuar de Jesucristo. Y entonces nosotros, todas esas necesidades que tenemos en nuestra vida, vamos y las queremos conocer y llenar a través del actuar de Jesucristo. ¿Ok? Entonces quiero que nos vayamos con eso, que lo veamos a Jesucristo en la necesidad, que lo veamos a Jesucristo como el único en el que podemos confiar y que veamos a Jesucristo como nuestra mayor fuente de gozo que podemos tener nosotros en toda nuestra vida. ¿Sí? Entonces, amigos, teniendo eso en mente, Meni, ¿me ibas a orar, porfa? Sí. Vas. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque, ay, Señor, nos permites escuchar tu palabra, escuchar de este mediador, Señor, de estos tres oficios tan maravillosos, Señor, que engloban el ministerio de Cristo, Señor, la misión aquí en la tierra. Y te lo agradecemos, Padre, te agradecemos este estudio, todo lo que hemos estado aprendiendo, todo lo que nos has hablado tú. Y te pedimos que estas tres cosas que aprendimos como la reacción de lo que debemos hacer, cómo debemos responder a todo lo que vimos hoy, que podamos ponerlo en práctica, Señor, que no solamente sea oír o apuntar en nuestras libretas estas tres cosas, Señor, sino actuarlas, Señor, que encontremos sumo gozo, Señor, que nos gocemos en ti, en que tú puedes llenar nuestras necesidades, Señor, que podemos confiar en ti, en todo lo que hiciste y que
puedas ser tú nuestro centro, Señor, de nuestro mundo, que podamos disfrutar todo lo que has realizado, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites reunirnos, porque estamos aquí vivos, Señor, porque podemos disfrutar de unos y los otros, Señor, y que podemos escuchar de tu palabra, que es lo más importante, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.